errores comunes que se suelen cometer cuando se trabaja con funciones y procedimientos. Estos errores pues suelen ocurrir en esta primera etapa en la que apenas se está aprendiendo las bases de programación, y entonces pues a veces si no se tienen en cuenta esos errores pues pueden haber algunas dificultades y podemos encontrarnos con situaciones donde no entendemos muy bien qué es lo que ocurre. Entonces he recopilado 3 errores que suelen ocurrir. Digamos, esta lista no es extensiva, o sea, probablemente puede haber otro tipo de errores que se cometan, pero bueno, por ahora voy a hablar de 3 tipos de errores en específico. Entonces, el primero de ellos, lo que coloqué aquí como el error número 1, es colocar instrucciones después de return en una función. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una función que se encarga de determinar, por ejemplo, entre 2 puntos en el plano cartesiano. Entonces, esta función va a recibir las coordenadas del primer punto, x1, y1, las coordenadas del segundo punto, x2 y y2. Y queremos determinar si el primer punto está más cerca que el segundo punto, perdón, si el primer punto está más cerca del origen que el segundo punto del origen, recordando que el origen está en la coordenada 0, 0. Entonces, básicamente lo que haríamos en esta función sería calcular la distancia. Entonces vamos a utilizar la operación mat. Vamos a colocar por acá import mat para poder utilizarla. Entonces diríamos aquí mat.sqrt, y diríamos entonces x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y esto nos dará la distancia del primer punto al origen, y hacemos lo mismo para el segundo punto. Entonces tendríamos el segundo punto, la distancia que tiene pues, al origen. Entonces digamos que nosotros vamos a decir, bueno, nuestra respuesta la vamos a guardar en una variable llamada ans, y entonces esta variable la vamos a inicializar en none, y entonces vamos a preguntar si la distancia 1 es menor o igual a la distancia 2. Entonces vamos a decir que el primer punto sí está más cerca del origen que el segundo punto. Entonces diríamos ans igual a true. Y entonces, de lo contrario, o sea, si esta condición no se cumple, pues vamos a decir que ans es igual a false. Y entonces al final, en nuestro programa vamos a retornar ans. Entonces, el error que se suele cometer es a veces colocar aquí después del return algunas instrucciones más. Por ejemplo, que uno quisiera imprimir el valor de la variable ans, o uno quisiera, qué sé yo, en alguna variable b, uno quisiera sumar las dos distancias por alguna razón, y luego se quisiera imprimir esas distancias. Entonces, uno colocaría, en este caso, estamos colocando estas instrucciones después de return. ¿Qué pasa? Si nosotros ejecutamos nuestro programa, digamos, por acá colocamos la operación, decimos, bueno, voy a llamar a la operación más cercano con los puntos 3, 2 y el punto 4, 5, y entonces al ejecutar pues imprimiría únicamente true, que es que el primer punto está más cerca al segundo punto. Pero entonces estas instrucciones que están aquí, que coloqué de manera arbitraria, no se ejecutarían. ¿Por qué no se ejecutarían? Entonces no se ejecutarían porque la última instrucción que se ejecuta en una función siempre va a ser el return. Entonces cuando el programa pase, cuando el flujo del programa pase por un return, eso va a generar que el programa, que la función acabe allí. Cualquier instrucción que haya después del return se va a ignorar y no se va a ejecutar. Entonces estas 3 líneas nunca se van a ejecutar. Entonces por eso en algunos casos seguramente a algunos de ustedes les ha ocurrido que han colocado cosas que están después del return y de pronto se preguntan por qué mi programa no imprime nada, por qué mi programa no muestra lo que coloqué que se imprimiera, no entiendo. Entonces, digamos, es muy probable que sea en algunos de esos casos por tener algo como esto. Si yo quisiera que estas 3 líneas se ejecutaran, tendría que colocarlas antes del return. Entonces, si las coloco antes del return, esas líneas sí se ejecutarían. Entonces, al invocar a la función, veríamos, primero, este true sería el resultado de hacer aquí print de ans. Luego,
esto que está aquí sería la suma de las dos distancias que la imprimimos. Y luego el segundo truco que aparece aquí sería el print que tenemos aquí afuera, cuando imprimimos lo que retorna la operación más cercana. Entonces, de esa manera, entonces tenemos lo que es este primer tipo de error, colocar cosas en una función después de return. Entonces, a veces podría haber pasado, por ejemplo, que por error hubiésemos indentado esto que tenemos aquí. Tenemos aquí la invocación de la función que acabamos de escribir, pero la colocamos indentada al mismo nivel de return. Entonces eso haría que esta línea esté intuitivamente dentro de la función, pero entonces como está después de return, no se ejecutaría. Entonces, al hacer eso, el programa sencillamente no haría nada. ¿Por qué? Porque la función no se está invocando ya que no estamos ejecutando nada aquí. Entonces, y esa instrucción que está por fuera, o sea, que está después de return, no se va a estar ejecutando porque de hecho ni siquiera la función se está ejecutando. Entonces, para poder ejecutar esto, recuerden, tenemos que colocar esto por fuera, indentado ya al primer nivel, y entonces al ejecutar veríamos los mensajes que se espera que coloquemos allí. Recordando pues que estas tres líneas solo las coloqué allí para propósitos de ilustrar este primer error. Bueno, ahora el segundo error que les quiero mencionar es un error en el cual a veces se incurre de pronto por, digamos, cuando no tenemos claro lo que significa los parámetros de una función o un procedimiento. Entonces voy a utilizar esta misma operación que ya tenía escrita acá. Voy a colocar otro nombre, más cercano 2 para diferenciarla de la que ya tengo escrita aquí arriba. Y entonces digamos que el error que les quiero mencionar es que le demos valores a los parámetros dentro de la función de procedimiento. Pero a veces pasa que de pronto no tenemos tan claro qué significa estos parámetros que estamos colocando ya aquí. Entonces de pronto decimos, bueno, pero cuando yo haga este cálculo, ¿qué valor va a tener x1? ¿Qué valor va a tener x2? ¿Qué valor va a tener y1? ¿Qué valor va a tener y2? Y de pronto entonces erróneamente colocamos aquí valores. Entonces nosotros colocamos el 3 y el 10, colocamos, por ejemplo, el 2 y el 2. Entonces, al colocar estos valores, lo que va a ocurrir es que el cálculo se va a hacer siempre para estos valores. Entonces, si aquí ejecutáramos la función print más cercano 2 con cualquier valor, por ejemplo 1, 1 y 3, 3, intuitivamente nosotros sabemos que el punto 1, 1 está más cerca que el punto 3, 3 del origen. Pero si nosotros ejecutamos este programa con estos valores, el resultado que vamos a obtener es falso. Y la razón de que tengamos falso es que le estamos pasando estos valores, pero aquí estamos reasignando las variables a otros valores. Entonces, de esa manera estamos perdiendo lo que ganamos cuando trabajamos con funciones o con procedimientos. Y lo que ganamos cuando trabajamos con funciones y procedimientos es el hecho de poder definir un cálculo que va a funcionar para diferentes valores que le pasemos, sino únicamente para valores específicos que nosotros colocamos directamente en el código. Entonces, de esta manera, sin importar, aquí le hicimos la invocación con 1, 1 y 3, 3, pero si nosotros luego hacemos la invocación con 2, 2, por ejemplo, y 10, 3, vamos a obtener nuevamente como resultado falso. Siempre vamos a obtener falso. ¿Por qué? Porque siempre el cálculo se va a hacer sobre estos valores. Entonces, esto es un error. La idea de tener funciones y procedimientos es poder especificar los valores de los cuales depende el cálculo que vamos a realizar y luego sí decir cuáles son los valores que van a tomar esas variables de las cuales depende el cálculo que queremos hacer. Entonces, cuando nosotros aquí decimos más cercano 2 y le pasamos este 1, este 1, este 3 y este 3, lo que estamos diciendo es, mire, este cálculo que tenemos acá en la operación más cercano 2 lo vamos a hacer asumiendo que x1 vale 1, asumiendo que y1 vale 1, asumiendo que x2 vale 3, asumiendo que y2 vale 3. Eso sería esta primera invocación. Y en esta segunda invocación decimos, mire, ahora quiero hacer el mismo cálculo, pero asumiendo que x1 vale 2, que y1 vale 2, que x2 vale 10 y que y2 vale 3. Entonces, de esa manera podemos hacer el cálculo muchas veces con diferentes valores, con los valores que nosotros queramos poner. Entonces, al ejecutar
nuevamente, vamos a ver que ahora para estos valores que tenemos aquí, la respuesta es true porque el primer punto está más cerca que el segundo punto del origen, pero podríamos definir una tercera invocación donde decimos, por ejemplo, mire, va a tener el punto 20, 21 y el punto 10, 3, y entonces de esa manera diría que para ese tercer grupo de valores, el resultado va a ser falso. Entonces esta tercera invocación diría, x1 va a valer 20, y1 va a valer 21, x2 va a valer 10 y y2 va a valer 3. Entonces, de esa manera estamos dando los valores y por eso entonces es incorrecto asignar dentro de la función o dentro del procedimiento valores directamente a los parámetros. Entonces, es probable que a algunos de ustedes les haya ocurrido un error como este. Entonces, pues ojalá que tengan en cuenta esta recomendación. Bueno, ahora tenemos el tercer tipo de error que les quería mencionar, que es cuando utilizamos un procedimiento como si fuera una función. Este error normalmente refleja, digamos, tal vez alguna dificultad en la comprensión de la diferencia entre lo que es una función y lo que es un procedimiento y las diferencias en el uso práctico de ambos elementos. Entonces vamos a suponer que queremos calcular, por ejemplo, queremos a partir del precio de un artículo, queremos calcular el total a pagar, incluyendo el IVA. Entonces, lo correcto en ese caso sería definir una función, llamémosla por ejemplo calcular valor a pagar, que va a recibir el precio del artículo y entonces va a calcular el precio total, que esencialmente va a ser tomar el precio original, multiplicarlo por el IVA, digamos que el IVA sea el 17%, el 19%, y sumarle el precio. Entonces, de esta manera, este sería el precio total que se pagaría por el artículo. Entonces, una vez hemos hecho el cálculo, pues normalmente en una función retornaríamos el precio total. Entonces, aquí definimos, se define una función que calcula el total a pagar por un artículo. Entonces, nosotros podríamos estar tentados a hacer algo ligeramente diferente. Nosotros podríamos decir algo como lo siguiente: calcular valor a pagar, le voy a colocar un 2 aquí, vamos a recibir el precio, vamos a decir igual que el precio total es igual a precio multiplicado por 0.19, que es el IVA, más el precio. Y acá en lugar de colocar el return, vamos a colocar print, y entonces imprimimos el resultado. Entonces, esto que está aquí, que luce muy parecido a lo que tenemos aquí arriba, esto es un procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento? Porque no, digamos, realiza un cálculo, más no retorna el resultado del cálculo que se hizo. En este caso, simplemente imprime el resultado. Entonces, colocamos aquí, se define un procedimiento que calcula el total a pagar e imprime el valor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos utilizar esta función, nosotros podríamos decir print, una alternativa es decir print y decir, por ejemplo, calcular valor a pagar y decir, quiero calcular el valor a pagar de un artículo que costó 100.000. Entonces, en este caso, al ejecutar, pues no nos será que el valor a pagar es de 119.000. Otra alternativa que podríamos hacer es tener una variable, llamémosla P, y decir que esa variable va a almacenar el resultado de invocar, calcular el valor a pagar, digamos con 100.000, y luego queremos imprimir el valor de esa variable P. Entonces, en ese caso, nuevamente, el valor que imprimimos es el valor de 119.000. Si nosotros utilizáramos el procedimiento, pues haríamos algo muy parecido, solo que ya no colocaríamos el print. Diríamos calcular valor a pagar 2 con 100.000. Y entonces al ejecutar esto, mostraría en ambos casos 119.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Uno estaría tentado a preguntar, bueno, ¿no están haciendo exactamente lo mismo la función, el procedimiento? La respuesta es, parece que hacen lo mismo, pero sin embargo, de manera general, no lo hacen. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo quisiera definir una función adicional que se llame algo así como calcular total a pagar compras.
y que esta función recibiera el precio de dos artículos que compré, o que voy a comprar, precio 1, precio 2. Y yo quisiera saber cuánto en total debo pagar por los dos artículos, incluyendo el IVA. Entonces aquí yo podría decir, ah, ya tengo una operación que me permite calcular el valor a pagar. Entonces yo podría decir, ah, listo, voy a decir que el total que debo pagar, bueno, voy a decir, mire, el total del artículo 1 va a ser igual a llamar a la operación calcular valor a pagar con el precio de ese primer artículo. Y podría ser algo similar para el segundo artículo. Diría total AR2, calcular valor a pagar con precio 2. Y podría decir entonces que la respuesta va a ser igual al total del artículo 1 más el total del artículo 2. Y luego retornar la respuesta. Entonces aquí habría definido una función que utiliza esta función y ahora me permite saber cuál es el total a pagar por la compra de dos artículos, incluyendo el IVA. Entonces, de esta manera podríamos, por ejemplo, decir, mire, imprima entonces calcular total a pagar, compras, digamos si tuviera un artículo de 30,000 pesos y otro artículo de, qué sé yo, de 400,000 pesos. Entonces, en ese caso, nos diría que el total a pagar es 511,700. Entonces, imaginémonos que nosotros, pensando que estas dos cosas hacen exactamente lo mismo, aquí no hubiéramos utilizado calcular valor a pagar, sino que hubiéramos utilizado calcular valor a pagar 2. Entonces aquí diríamos, mire, calcular valor a pagar 2, calcular valor a pagar 2. En principio, bajo el pensamiento erróneo de que estas dos operaciones hacen exactamente lo mismo, pues uno esperaría que el resultado aquí sea el mismo. Sin embargo, al ejecutar este programa, lo que va a aparecer es un error. Y el error, entonces, va a aparecer por acá. El error aquí es difícil de comprenderlo desde el mensaje que aparece, pero esencialmente, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tratamos de asignar a una variable, como lo hacemos aquí, lo que retorna una operación, el valor de esta variable va a ser el valor que retorna la operación siempre y cuando la operación sea una función. Entonces, por eso cuando utilizábamos la función calcular valor a pagar, lo que almacenaba total ART1 era el resultado de hacer este cálculo que teníamos acá. Y lo que almacenaba total AR2 era el resultado de hacer este cálculo con el precio 2. Pero a la hora de utilizar el procedimiento calcular valor a pagar 2, ese procedimiento observen que no retorna nada. Cuando un procedimiento no retorna nada y se le asigna el resultado de ese procedimiento a una variable, lo que hace Python es asignarle a esa variable el valor none. Entonces, intuitivamente lo que ocurriría aquí es que Python le asignaría a total art1 el valor none, luego a total art2 le asignaría el valor none también. Sin importar que aquí se esté calculando el valor, como no tiene el return, Python le va a asignar el valor none, no va a recibir el valor que se calculó aquí. La única forma de que reciba el valor que se calculó allí sería convertir este procedimiento en una función colocando el return. Entonces, de esa manera, como estas dos invocaciones a procedimientos producirían o darían como valor none, aquí estaremos tratando de sumar dos veces el valor none. Y Python aquí dice, mire, yo no sé cómo sumar dos cosas de tipo none. Entonces, por eso Python arroja el error. Entonces, observemos lo que les quiero mencionar, lo que les estoy mencionando, colocando aquí un print de total AR1 y acá un print de total AR2. Entonces, cuando ejecutamos este programa, ahora con esos dos prints que acabo de incluir, lo que vamos a observar es que antes de que aparezca el error, vamos a tener entonces que se imprimen entonces los noms. Entonces, ¿qué pasa? Esto evidencia que entonces cuando invocamos un procedimiento y asignamos el resultado de ese procedimiento a una variable, no se asigna el valor que se imprimió, se asigna none. Entonces, por eso no podemos utilizar un procedimiento
para cálculos intermedios. No podemos tomar lo que retorna un procedimiento y guardarlo en una variable para utilizarlo después. Entonces, eso lo evidenciamos en este problema. Y entonces, cuando nosotros tratamos de utilizar un procedimiento como si fuera una función, como lo estamos haciendo aquí, entonces se produce el tercer tipo de error que les quería mencionar, utilizar un procedimiento como si fuera una función. ¿Qué significa eso? Exactamente esto que les estoy mostrando aquí, es tener un procedimiento y tratar de utilizarlo para guardarlo dentro de una variable o para hacer otro cálculo con ese valor. Entonces, como el procedimiento no retorna nada, Python le asigna el valor none y ese valor none no lo podemos sumar, no lo podemos multiplicar. Entonces, cualquier intento de trabajar con ese valor none nos va a producir un error. Entonces, ¿cuál es la diferencia clara, la diferencia entre un procedimiento y una función? Una función nos permite entonces realizar un cálculo y retornar el resultado del cálculo para hacer lo que se quiera hacer con ese resultado. Se puede imprimir el resultado, se puede guardar en una variable, se puede utilizar ese resultado en otras operaciones, en otros cálculos que se quieran hacer. Cuando tenemos un procedimiento, entonces, por ahora, lo que hacen los procedimientos únicamente es imprimir. Entonces, el único objetivo de un procedimiento es imprimir un resultado, pero el resultado que se imprime no se puede utilizar posteriormente. Entonces, cuando tratamos de utilizar posteriormente un resultado que se imprime en un procedimiento, vamos a tener el error que les estaba mencionando. Entonces, es la gran diferencia entre un procedimiento y una función, que en algunos casos pareciera que hacen lo mismo, pero que en general, digamos, cuando trabajamos con procedimientos, podemos encontrarnos con dificultades. Y está precisamente en el hecho de que los procedimientos no devuelven el valor del cálculo que hicieron. Entonces, este es el tercer tipo de error que les quería mencionar. Y ahora, bueno, entonces, una última situación que más que un error es algo que a veces pasa. Entonces, imaginémonos este programa que tenemos aquí. Voy a comentar en este programa todas las invocaciones. Voy a dejar únicamente las definiciones. Entonces, voy a comentar aquí esta línea, esta línea, esta otra línea y esta otra línea. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, no las voy a comentar, las voy a borrar. Entonces voy a borrar todas estas líneas. Entonces, estas que tenían aquí con estos print también las voy a borrar. Y aquí también la voy a borrar. Entonces, observen que en este programa tenemos aquí una definición, tenemos aquí otra definición, tenemos aquí otra definición y otra definición. Entonces, nosotros ejecutamos el programa, pero el programa no muestra nada. ¿Por qué el programa no muestra nada? El programa no muestra nada porque en nuestro programa solo tenemos definiciones, no tenemos ninguna invocación. Entonces a veces puede pasar que de pronto digamos, uy, ya tengo cosas allí, pero no me está ejecutando nada. Entonces si se está haciendo algo como lo que tenemos aquí, donde no tenemos ninguna invocación, pues el programa no va a ejecutar nada, porque él no ejecuta las definiciones directamente, él ejecuta las definiciones cuando invocamos la función o el procedimiento, que era entonces todas las cosas que tenía originalmente acá y que borré. Entonces, cuando ya esas cosas que teníamos las dejamos habilitadas, entonces él ya procedería a ejecutar. Entonces, aquí si cambiamos esto para que utilice una función, tendríamos entonces aquí la invocación. Y al ejecutar, entonces nos mostraría lo que imprime este programa. Los dos primeros valores serían estos dos print que tenemos aquí antes de hacer return, y este tercer valor sería el que se imprime ya cuando se invoca la función y se retorna el valor. Entonces, estos serían los tres errores que les quería mostrar, y también esto que les mencionaba, que no es propiamente un error, sino a veces que por descuido de pronto nos fijamos que no estamos ejecutando nada y entonces pues de pronto nos enredamos porque no entendemos por qué el programa no produce, no ejecuta nada, no muestra nada. A veces sencillamente es porque no estamos ejecutando nada. Entonces, bueno, espero que esta guía de estos errores les sea útil para entender algunos problemas que pueden tener en esta primera fase de familiarizarse con Python, familiarizarse con el uso de funciones y procedimientos. Entonces ya nos veremos en otra oportunidad.